a muchos turistas para nadar. Destaca la playa de Sao Phu Quat con agua fresca y clara y arena blanca extremadamente fina. Si desea encontrar una playa absolutamente hermosa, con olas y viento, vaya a la playa de Sao Phu Quat y alquile un coche para tomar el sol por 60.000 VND, pida un coco fresco por 30.000 VND y luego recuéstese y mire el mar todo el día sin preocuparse. Aburrido. Esta playa más hermosa de Vietnam es un lugar sumamente adecuado para que pases momentos verdaderamente tranquilos durante tu viaje a Phu Quat. ¿Por qué una playa paradisíaca para disfrutar de tus vacaciones? Con una larga y suave playa de arena blanca en forma de media luna rodeada de promontorios rocosos que se adentraron en el mar y agua de mar azul clara durante todo el año, la playa de Sao se ha convertido en una zona turística con una poética belleza salvaje. Una cosa en la que poca gente piensa es que la playa de Sao está ubicada en el este, así que si vienes a tomar fotos, ven temprano en la mañana o al mediodía. Esta vez también hay poca gente bañándose y las fotos son sumamente hermosas. Si quieres bañarte, sal después de las 3 de la tarde. La playa de Sao Phu Quat está en el sur del país, a unos 22 km del centro de la ciudad de Duong Duong. Puedes llegar hasta aquí en moto o por cualquier otro medio. Si eres un amante de la playa, no te pierdas la playa Sao de Phu Quat. Alguien dijo una vez que la playa Phu Quat Sao es la razón por la que la gente viene a Phu Quat. Playa de la luna creciente de Quy Nhon. Este no es un nombre muy famoso, de hecho, esta playa más hermosa de Vietnam tiene muchos otros nombres como playa de Quy Nhon, playa de la ciudad de Quy Nhon, playa de la luna de Quy Nhon y más. Si sabes que hay muchas playas hermosas en el centro de Vietnam, esta playa es también uno de los nombres a los que acuden muchos turistas. La playa transparente de Quy Nhon se formó hace cientos de años. La naturaleza creó la playa de Quy Nhon en la provincia de Vinh Dinh, que parece una poética luna creciente, que atrae a los turistas. Situada en el centro de la ciudad, la playa se curva como una luna creciente, con una suave arena dorada que se extiende a lo largo de 5 kilómetros. Hace cientos de años, la poesía y la música eran el orgullo de la gente de esta famosa ciudad costera central. Bai Trao Phu Quat. Normalmente, cuando van a Phu Quat, la gente solo mira para ver dónde registrarse. Tomar fotografías virtuales sin fotos hermosas puede arruinar la diversión. Bai Trao es una playa ubicada en el lado oeste de la isla Han Tam, una isla muy grande ubicada en el archipiélago sur de la isla Phu Quat, pero se dice que es una isla de islas, y la isla es tan grande que fue construida como comuna y llamada ciudad de Han Tam. Recientemente, Bai Trao también es considerada una de las playas más hermosas de Vietnam. Para llegar a Bai Trao, tendrás que comprar un billete de teleférico para ir a la isla de Han Tam. Los billetes de teleférico los vende Sangolf en la estación de la ciudad de An Toi y luego el teleférico te lleva a volar desde la ciudad de An Toi hasta el isla Han Tam. Después de tener un billete y tomar el teleférico durante unos 20 minutos, pondrás un pie en la estación Han Tam en el centro de la isla, luego caminarás un poco hasta llegar a la playa de Bai Sao justo enfrente de ti. De hecho, al sentarte en la cabina del teleférico, mirando a tu derecha, viste una hermosa playa de arena blanca. La isla principal es la playa de Trao. Playa de Mai Kip, Da Nang. Si vienes a Da Nang, uno de los lugares que no te puedes perder es Mai Kip. Una de las 6 playas más atractivas del planeta votada por la revista Forbes. Mai Kip de Da Nang es famosa por su larga y suave playa de arena blanca. Olas suaves del océano. Y agua húmeda todo el año. Especialmente con la hermosa naturaleza durante las 4 estaciones. Los diversos servicios turísticos aquí también son un destino atractivo para los turistas de todas partes cuando vienen a la ciudad costera de Mai Kip. No solo atraen a los turistas a cambiar de playa, mar, pero también famoso por sus ricos y diversos servicios turísticos. Es por eso que durante todo el año este lugar siempre atrae a un gran número de turistas de todas partes para experimentar y explorar. No está mal decir que la playa de Mai Kip es una de las playas más hermosas de Vietnam. Sin embargo, si eres un amante del mar, podrás admirar las vistas más hermosas de Mai Kip cuando la época más adecuada sigue siendo de abril a septiembre de cada año. En este momento, el clima aquí es extremadamente ideal con altas temperaturas, mucho sol y un mar azul claro y hermoso, muy conveniente para que los turistas naden o jueguen. En los meses restantes, el clima de Da Nang cambiará un poco, pero eso no hará que Mai Kip sea menos hermosa.
La playa Tran Phu Nha Tran, con una ubicación en el centro de la ciudad y un puerto marítimo de color azul claro, la playa Tran Phu Nha Tran es un gran lugar que definitivamente debes visitar cuando vengas a la ciudad costera de Nha Tran. El mejor momento y clima adecuado para relajarse es de julio a septiembre, por lo que debes elegir esta temporada para venir a Nha Tran y divertirte en Tran Phu Nha Tran. Reconocida como una de las bahías más hermosas del mundo con una ciudad tranquila ubicada en la playa, Nha Tran es el centro de Caan Hoa, una tierra conocida como la tierra de la madera de agar y los nidos de pájaros. Nha Tran atrae a los turistas. El amanecer en el mar de una mañana recién despertando, si sales un poco antes tendrás la sensación de recibir el nuevo día con toda la ciudad. La playa puede ser un lugar de encuentro para hombres y mujeres jóvenes, así como un lugar de encuentro para amigos, familiares y vecinos. A veces la gente va a la playa solo para hacerse algunas preguntas sobre su salud, pero de repente sienten que la naturaleza los acerca cada vez más. Nha Tran no es muy grande, por lo que conocer a todos resulta extraño y familiar, pero la playa Tran Phu en Nha Tran también se considera la playa más hermosa de Vietnam. Hang Mai Rut Phu Quoc. De hecho, hay dos islas Hang Mai Rut en el sur de la isla de Phu Quoc, la Hang Mai Rut interior y la Hang Mai Rut exterior, pero la más hermosa sigue siendo la Hang Mai Rut interior. El blog de viajes se conoce como Hang Mai Rut fuera de la playa, pero es solo un área pequeña y tiene bastantes rocas, por lo que la gente que viene aquí principalmente solo bucea para ver el coral. La más hermosa sigue siendo Hang Mai Rut, con una playa súper hermosa, bastante larga y prístina, con muchos más puntos interesantes que la isla Mong Thai en la isla de Phu Quoc. Hang Mai Rut es una de las grandes islas ubicadas en el sur del archipiélago de An Thoi, comuna de Hang Tam, distrito de Phu Quoc, provincia de Kiên Giang. Esta es una de las 5 islas pequeñas más hermosas de la isla de Phu Quoc y es extremadamente popular entre los turistas, por lo que Hang Mai Rut también está en la lista de las playas más hermosas de Vietnam. Casi puedes ir a Hang Mai Rut en cualquier época del año, eso sí, no debes ir en días de tormenta porque las olas serán muy peligrosas. Especialmente si vas en canoa pero no llueve, aún puedes ir a Hang Mai Rut normalmente, porque Phu Quoc se diferencia de muchas otras provincias en que el principal medio de transporte son barcos grandes, mucho más grandes que otros lugares como donde sueles ir. Hacia Nha Tran. Playa de Nha Trang Tran. Cuando se habla de Nha Tran, casi todo el mundo recuerda las hermosas playas que se extienden a lo largo de esta región central, y la playa de Tran también es una de esas playas. No solo podrá disfrutar nadando en el agua fresca y clara, sino que también podrá experimentar la sensación de disfrute extremo con las famosas actividades de entretenimiento aquí y allá. Situada en la bahía de Nha Tran, situada en la romántica isla de Hang Mie con una costa de 500 m, esta playa más hermosa de Vietnam destaca por su agua azul. A un lado hay una prístina playa de arena blanca, al otro lado hay una playa de grava en medio de un paisaje de nubes montañosas, que la rodean creando un aspecto salvaje pero no menos inocente. Al llegar aquí, tendrás horas para sumergirte bajo el agua azul extremadamente clara del mar, dejar jugar las olas, llegar poco a poco a la orilla o dar un paseo por la playa de arena, tumbarte al sol en la arena, contemplar las nubes y el cielo en la cima de la montaña, escuche el sonido del viento y los verdes cocoteros o camine por playas de grava, sintiendo el aliento fresco de los guijarros pasando por sus pies. Sin embargo, si el sol está en su punto máximo, no salgas a caminar. Guijarros, porque la luz del sol brilla sobre ellos, tus pies se sentirán calientes. Playa de Keiwa-Aiceo Quinon. La naturaleza favorece la playa de Keiwa-Aiceo con una franja de arena dorada que abraza el mar, formando un arco suave como una franja de seda sinuosa, abrazando el agua azul clara hasta el fondo. Los visitantes quedarán abrumados por la majestuosa belleza salvaje que la naturaleza ha otorgado a este lugar. La tierra de Quinon Binh Dinh está bendecida por la naturaleza con hermosos paisajes que cautivan a las personas. La playa de Keiwa-Aiceo está ubicada al pie de la montaña Phuong Mai en la comuna de Vie Sin An Luy, a 20 kilómetros de la ciudad de Quinon, un destino que nunca ha sido explotado para el turismo, pero es comprensible que la playa de Keiwa-Aiceo aún conserve su apariencia prístina debido al aire fresco, clima fresco, hermosos paisajes, gente local amable y hospitalaria. Esta playa más hermosa de Vietnam es también una opción ideal para que los turistas tengan una experiencia maravillosa. Cuando pones un pie en la isla,
lo que aparece ante tus ojos es una playa de arena blanca que se extiende bajo montañas rocosas con rocas de diferentes formas y tamaños, que se extienden sin fin. Los acantilados siempre son rectos, creando así que el paisaje es a la vez majestuoso y poético. Playa de Truong Phu Quoc. Es una de las hermosas playas en el suroeste de la isla de Phu Quoc, que se extiende en un arco con playas de arena dorada y agua de mar azul clara con muchos colores diferentes, a veces azul, a veces jade. En lo profundo del mar hay colinas de álamos y un sistema diverso de bosques naturales de cocos. La playa de Truong Phu Quoc se compone de muchas playas más pequeñas, conectadas por rocas y árboles. El paisaje natural aquí es extremadamente salvaje y pacífico. El océano tiene 20 kilómetros de largo y se llama Playa Truong porque es la zona turística más grande de la isla, ubicada justo en la ciudad de Duong Dong, con la costa más larga en Phu Quoc. Puedes ir a la playa de Truong Phu Quoc, caminar por la zona de Vinh Khao para ver la puesta de sol. Justo en el estacionamiento hay vendedores ambulantes que venden comidas a la parrilla extremadamente fragantes. Después de nadar en el mar y comer, rápidamente ganarás energía. Para tu próxima viaje. Han Mun en Hat Ram. A unos 12 km de la costa, unos 50 minutos en barco, verá Han Mun. Con una superficie de aproximadamente 1,2 kilómetros cuadrados, esta es la primera área marina protegida del país. Especialmente, este lugar tiene una mezcla de clima cálido y corrientes de agua fría, por lo que Han Mun es el lugar de reunión para el desarrollo de miles de especies de corales y especies de peces ornamentales poco comunes en el mundo. Han Mun destaca por sus piedras negras en el fútbol inglés. Los altos y peligrosos acantilados se llaman negros como el ébano. Las rocas aquí son iguales y los acantilados son lugares de anidación de salanganas, una ave típica de la ciudad costera. Especialmente corales de criaturas marinas tropicales, y Han Mun es el lugar con mayor producción de coral en Vietnam, considerado por el Fondo Mundial para la Naturaleza como el área con mayor biodiversidad marina en Vietnam y clasificada entre las playas más hermosas de Vietnam. Vinh Hai Bai, Ninh Thuan, es uno de los destinos turísticos famosos de Phan Rang, Ninh Thuan, que casi todo el mundo quiere visitar una vez para satisfacer su pasión como ningún otro. Esa es la bahía de Vinh Hai, una bahía explosiva en Ninh Thuan, conocida como la pintura en acuarela de los paisajes montañosos y mediterráneos de la región central. Si desea visitar la bahía de Vinh Hai, debe alquilar un crucero en el muelle y luego ir a visitar la bahía. Si va en gran número, puede alquilar un barco privado. Si va a hacer un viaje pequeño, pueden unirse más personas. Ninh Thuan tiene muchos paisajes hermosos que no se pueden negar, y si no lo crees, la bahía de Vinh Hai, la segunda bahía de Vietnam, será un buen ejemplo. Específicamente, imagina un lugar lleno de sol y viento al que le falta lluvia, pero a cambio tiene una hermosa bahía como una pintura de acuarela, en la que convergen completamente el paisaje de montañas y bosques. ¿Qué tipo de experiencia tendrás viniendo aquí? Venir a Vinh Hai Bai, tendrás la experiencia de tomar un bote con fondo de cristal para ver corales o saltar a la playa para chapotear en el océano. 12 Playa del Canal Vinh Hang. Ubicada al pie de la espectacular costa, a un lado está la majestuosa montaña Princesa y al otro lado está el mar azul claro. La isla Vinh Hang se alza en la distancia. Todos crean una imagen hermosa y poética de la playa del Canal Vinh Hang. Ir de Ninh Thuan a la playa Ken es una experiencia extremadamente emocionante. Podrás admirar muchos paisajes hermosos, desde montañas, bosques, playas hasta hermosas bahías, pueblos y sinuosos pasos de montaña. De pie en la cima del paso, mirando la playa, sientes que el agua del mar aquí tiene 2 o 3 colores de agua: amarillo claro, turquesa y verde oscuro. La playa de Ken es el punto de partida de los barcos que llegan a la isla Vinh Hang. La entrada a la playa es de 10.000 VND con un servicio de cabaña para que te relajes y disfrutes nadando y descansando en una tarde ventosa, sumergiéndote en el agua fresca del océano y dejando de lado todas tus preocupaciones. Si eres aventurero, puedes alquilar una tienda de campaña durante la noche y organizar una barbacoa en la playa. Temprano en la mañana, intenta admirar el hermoso amanecer. Hoi An. La playa de An Van está ubicada en la zona del distrito de Cam An, a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Hoi An y a más de 22 kilómetros del centro de la ciudad de Da Nang. El mar azul limpio no está demasiado concurrido, el espacio es suficiente para que la gente sienta la sorprendente relajación que aporta el mar.
En 2011, la playa de Hoi An fue votada por el prestigioso sitio web CCNGO como una de las 50 playas más bellas del mundo. La playa de Amban es clara y tranquila, con pequeñas olas que se mueven suavemente. Aunque es una playa famosa, no está tan concurrida como otras playas, pero la playa de Amban tiene guardias de seguridad que controlan la seguridad. Para reducir el cansancio nada más llegar aquí, puedes alquilar una cabaña de palmeras cerca del mar, podrás descansar antes de meterte al agua a chapotear. Además, si te gustan las sensaciones fuertes, deberías alquilar una tabla de surf, esa sensación te hará no olvidar nunca. Playa de Pambandong Nha. Los turistas no deben olvidar explorar las características únicas de esta ciudad, especialmente la oportunidad de visitar la playa de Pambandong, que está llena de servicios turísticos y está bendecida por la naturaleza. El hermoso paisaje es un regalo precioso que la Madre Tierra y el cielo nos han dado a este destino turístico. El agua azul clara del mar, la larga y suave arena blanca que la rodea y las gotas doradas de la luz del sol como miel se mezclan para crear una imagen poética, seductora y cautivadora de uno de los paisajes más bellos. Isla Hoi An Cham. La isla Cham incluye 8 islas: Isla Lao, Isla Loung, Isla Mo, Isla Ceome, Isla Khou Kon, Isla La Fincher, Cigüeña Tai. La población de estas islas es de unas 3.000 personas y es también un destino turístico con un clima fresco durante todo el año y una rica flora y fauna, especialmente mariscos y recursos de nidos de pájaros. Los arrecifes de coral en la zona marítima de la isla Cham también son muy apreciados por los científicos y están incluidos en la lista de protección. Con un clima a menudo fresco, puedes ir a la isla Cham en cualquier momento que te convenga, pero ten en cuenta que hacia finales de año puede haber tormentas que afecten la zona. La región central-sur, desde Da Nang hasta Binh Thuan, si tiene la intención de ir a la isla Cham cuando el clima no es favorable, su viaje puede verse afectado. Isla Bimbea, Cam Phoa. Es una isla en la bahía de Cam Ranh, provincia de Cam Phoa. La isla Bimbea es considerada el lugar donde se recibe el amanecer más temprano en Vietnam. Es una isla prístina formada principalmente por turismo espontáneo de personas. En los últimos años, la isla Bimbea se ha convertido en un destino turístico atractivo para muchos turistas que desean unas vacaciones tranquilas. Puedes viajar a la isla Bimbea en cualquier momento durante el año, lo ideal es empezar de marzo a septiembre y viniendo en día laborable. Si vas de vacaciones la afluencia de turistas será muy masificada, siendo fácil de estafar. Vaya a la isla Bimbea y levántese temprano para ver el hermoso y romántico amanecer, ideal para parejas en la isla. También hay reliquias históricas dejadas durante la guerra antifrancesa. Puedes alquilar una moto para ver toda la isla Bimbea y la bahía de Cam Ranh por entre 100.000 y 120.000 VND al día. Arriba están las playas más hermosas de Vietnam. En este punto, el tiempo del vídeo del blog de viajes se acabó. Gracias por ver este vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal. Hola y nos vemos de nuevo.